Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Muy buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos desde el alma. Y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Mujer Internacional esta tarde con un tema realmente espectacular. Quiero que te quedes porque hoy tenemos en los estudios de Radio Mujer Internacional a dos mujeres que realmente nos van a ayudar muchísimo para aclarar muchísimas dudas también. Una de ellas es Magali Ferrer, la tenemos de visita en Austin. Ella es hipnoterapeuta y también es máster de programación en neurolingüística. Magali, gracias, buenas tardes por darte tu tiempo, porque estás desembarcada nada más, ¿no? Y de allá te has venido prácticamente para acá. Bueno, ¿qué es eso este día? ¿Qué es eso? También tenemos a nuestra buena amiga Sandra Sniden. Ella es coach de vida y vamos a estar platicando esta tarde acerca de las relaciones interpersonales y muy en lo particular, cómo identificar cuando estamos haciendo o cuando estamos viviendo en una relación de cualquier tipo, ¿verdad? Y después podríamos ahondar en la relación de pareja incluso, o en la relación con los hijos, ¿verdad? Pero cuando estamos en cualquier relación, ¿cómo identificar cuando estamos llenando de, o estamos contaminando la relación? O alguien, la otra persona, está contaminando la relación. ¿Cómo podemos empezar a identificar, Magali? Hola, bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, de verdad, inmenso para mí estar no solamente en esta ciudad y en la emisora y en el programa, sino con dos mujeres tan valiosas como ustedes, Sandra, Alejandra. Muchísimas gracias, un gusto realmente. Mira, el identificar cuando estamos en una relación, sea de cualquier tipo, sea pareja o sea una relación entre amigos, entre conocidos, como tú decías, padre, hijo o de trabajo, que no es de beneficio para nosotros, no es fácil identificarla si nosotros formamos parte de ese juego. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro. Es un juego psicológico donde una de las partes establece un acuerdo inconsciente con la otra parte. Por decir, uno de los dos controla y el otro se deja controlar, uno de los dos manipula y el otro se deja manipular. Víctima y victimario. Correcto. Si es que para cada victimario, pues necesita tener una víctima, si no, no sería victimario y viceversa, ¿no? Para cada víctima. ¿Qué fue lo que dije primero? Así que casi como el Chapulín Colorado. ¿Qué fue lo que dije primero? El huevo o la gallina. Para un victimario es necesaria una víctima, ¿verdad? Correcto. Y la víctima, por supuesto, que anda buscando su siguiente victimario. Claro, porque dos victimarios entre sí no se pueden nutrir el uno al otro. Porque es un juego de intercambio de energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Fíjate que si tú ves dos personas que discuten, la que gana la discusión, tú la ves erguida, mientras que la que pierde la discusión, pues va a quedar en una postura corporal donde queda doblada porque el otro tomó la energía de esta persona. En realidad, incluso hay un término que usan que lo llaman vampiros energéticos. Sí. En este caso podríamos decir entonces que nos damos cuenta cuando una persona tiene este comportamiento, no es positiva para nosotros, es aquella la que te roba la energía, la que te nivela hacia abajo, la que te hace inculcar culpa o miedos. Uh-huh. La manipulación. La manipulación. Por supuesto. Okay. Uh-huh. Sí. ¿No? Exactamente, eso es. Lo que pasa es lo que te decía, cuando yo vengo en un conocimiento donde mis mapas mentales me enseñaron que esa es la manera
común y corriente, porque es la manera que yo aprendí en mi hogar primario, que comunicarse así es lo normal, pues yo no me doy cuenta que estoy siendo manipulada o que estoy siendo controlada o que mira, hay muchos tipos de abusos. Controladora o manipuladora. Correcto. Uh-huh. Entonces hay muchos tipos de abusos en la sociedad que pasan desapercibidos. El que es más notable es el abuso físico, pues porque deja moretones en el cuerpo. Pero el abuso psicológico, muchas personas son abusadas psicológicamente y no lo saben. Correcto. Y una manera como nos abusan incluso es el humor. Claro. A base de chistes te están realmente minando tu autoestima, te están dando caricias negativas. El llamado bullying, ¿no? Que sarcasmo. No nada más el sarcasmo, no solo se reserva a los niños. Los adultos con mucha frecuencia participan en esto. O sea, haciendo como tú dices, como una especie de chiste, ¿verdad? Pero ya están minando tu persona, tu ser, ¿verdad? Tu ser. Entonces, cuando ya haces sentir menos también a la otra persona por cualquier situación que estás creando, estás permitiendo un escenario para dañar a alguien. Y eso, digo, son estrategas de la negatividad y del dolor, ¿no? Es correcto. Ahora, la razón por la cual una persona permite eso de otra es porque no sabe cuál es la manera, sencillamente porque no ha hecho contacto consigo misma, sino que está funcionando en base a cosas que aprendió probablemente en su hogar paterno. Porque ocurre que nosotros venimos de una, como lo dice el autor del libro Los Cuatro Acuerdos, de una domesticación. Como fuimos domesticados, nosotros nos criaron con el amor condicionado. Si eres bueno te quiero, si eres malo te castigo. Entonces eso hizo que yo siempre estuviera acercándome al amor o alejándome del castigo. En eso hice acomodaciones psicológicamente hablando y me volví una persona probablemente muy dócil, muy sumisa, muy complaciente, donde pongo siempre a las otras personas primero que yo. Entonces, yo necesito ser buena para yo poder cumplir y sentirme reconocido y aceptado por las demás personas, pero estoy actuando en mi contra. Y es muy notorio en los niños, como maestra, que eso le estaba platicando a Magali, que esos comportamientos de chiquitos ya lo están adquiriendo, cómo los padres heredan esos tipos de comportamientos. Tuve hace poco una situación de que mi estudiante quería que yo le buscara los colores, para colorear sus cositas. Le dije, corazón, tú puedes buscarlo, está en medio de tu mesa. Y dijo, no, tú búscamelos. Entonces, ya cuando hablo con mamá, me doy cuenta que mamá los tiene acostumbrados, porque así la trata papá, de que ella tiene que hacerlo, ¿verdad? Hacerlo por él. Buenas tardes, tenemos una llamada. Hola. Uy, tuvimos una llamada. Sí, ¿verdad? No, creo que no mencionamos los teléfonos. Es que entramos derechito al tema, estábamos como que desde antes de entrar, ¿verdad? Estábamos ya envueltas en la plática. Ya estábamos entrando en calor. De verdad que sí. Bueno, pues antes de continuar, sí, déjenme, ¿verdad? Mencionar los teléfonos, y estos son 2 líneas en cabina. Una es el 512-377-1813, 512-377-1214, y si gustas mandarme un texto, hazlo al 512-540-4129. Y esta tarde estamos platicando con Magali Ferrer y Sandra Sniden acerca de las relaciones interpersonales. Nos contaba Sandra de que, ¿verdad?, se van aprendiendo estas modalidades en la casa, y creo, señoras, que no me van a dejar mentir, en que vamos adquiriendo eso desde pequeños, como decía Sandra. Y esto me recuerda un poco a esta figura rusa, ¿verdad?, que son las muñequitas, no sé si se llaman Monushka o Nanushka, una cosa así, que son una muñeca, contiene a la otra y a la otra y a la otra. Sí. ¿Por qué lo menciono? Porque el niño de nosotros no se va a ningún sitio, se queda, lo integramos. Y entonces traemos esa programación desde antes de los 7 años, ¿no? Y no solo en la actuación de nuestros padres, sino en la genética de nuestros padres. Correcto. En las memorias de la familia, ¿no? Es que, mira, cuando un ser humano nace, está en un estado natural de bienestar. Un bebé llora solamente cuando se rompe ese estado, bien sea porque tiene hambre, sueño, una necesidad fisiológica. Entonces él va a hacer unas adaptaciones de acuerdo a la información que recibe del mundo que le rodea. Y en esos 7 primeros
primeros años de vida, como nuestro cerebro está en blanco. Ahí se para está dibujar programando, lo que quieras. Correcto, es como un CD en blanco, ahí grabas todo lo que tú quieras. Y en esos 7 años se forma la estructura de la personalidad de ese ser humano cuando va a ser adulto. Lo que tú decías, ese niño permanece ahí y la posición existencial que él asuma en esos primeros 7 años es la que él va a tener el resto de su vida. Si las cosas están bien para él y para los demás también, él va a estar en equilibrio. Pero si él crece en un ambiente hostil, con carencias, con miedo, él va a decir, las cosas no están bien para ellos ni tampoco para mí. Y va reflejando esas carencias, claro, esos miedos en todas sus relaciones. Por supuesto, una persona con esa posición existencial va a sufrir de depresión con toda seguridad, porque para él el mundo es un lugar negro, todo está mal para ellos y para mí también. O puede, en otros casos, que casi siempre es la víctima, todos los demás están bien y yo no. Entonces déjame, ¿verdad? Contamino. Y ahí es donde empieza el juego. Vamos a irnos a la primera pausa desde el alma, pero regresando continuamos con Magali Ferrer. Ella es hipnoterapeuta y también es máster de programación neurolingüística. Y también con nuestra amiga Sandra Sniden como coach de vida. Regresamos desde el alma. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior. Esta tarde estamos platicando con Magali Ferrer y con Sandra Sniden acerca de las relaciones interpersonales. Y vamos pasando al tema de la víctima y del victimario, ¿verdad? Como ya habíamos hablado un poco también en el segmento anterior. Y esto de la víctima es como un papel que en el inconsciente juega el que va por ahí buscando un apapacho que no ha recibido y que pues no va a recibir de la manera en que lo haga, pero en realidad es una programación, como decíamos, Magali, una programación que tiene la persona porque además nuestra sociedad la nutre. Cuando va alguien por ahí contando todas sus penas, ¿verdad? Y haciéndose esa víctima, todas las personas se vuelcan sobre ella. Oh, pobre de ti. Y entonces está buscando en ese pobre de ti el apapacho, que además, como te decía, está fortalecido por nuestra cultura, por las telenovelas, ¿verdad? Con un final feliz que me dices que nunca vamos a ver la telenovela de la otra parte, de la segunda, del final, ¿no? De lo que sigue del final, nunca lo vamos a ver. Pero en este tránsito de tengo que sufrir, te lo vas creyendo y vas programando tu cerebro y tu vida para ese sufrimiento, ¿no? Y entonces va la víctima por allí haciéndose sentir mal o haciendo sentir mal a los demás para llamar la atención, ¿verdad? En busca de amor. ¿Estoy bien o me regreso? Sí, es cierto. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos no conocemos muy bien cómo es nuestro funcionamiento. Nosotros como seres humanos somos seres eminentemente emocionales. Todo. Y las emociones no son más que sustancias químicas que están dentro del organismo. Y esas sustancias químicas son producidas por las reacciones que tenemos de acuerdo a los eventos que hay afuera. Nuestro cerebro hace una interpretación, hay un proceso ahí en las neuronas que manda una orden a una glándula, esa glándula segrega una sustancia química y hay una emoción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona vive en miedo en los primeros años de su vida, a diferencia de los animales, que los animales sobreviven solo, tú dejas un animal y él se mete en otra manada incluso y él logra sobrevivir. Los humanos nos nutrimos con energía y esa energía se presenta en forma de caricias. Lo que cuando nacemos no sabemos diferenciar una caricia negativa de una positiva. Lo que llegue lo agarramos como alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La manera como funciona el cerebro es esta. El hipotálamo va a registrar la cantidad de dosis de esa sustancia química o emoción que hay en nuestro torrente sanguíneo y él le va a poner una etiqueta que dice estar vivo o en estado de sobrevivencia. Uh-huh. Entonces, si una persona vivió en un ambiente donde le generó miedo constante porque no recibió todo el amor que necesitaba para su crecimiento, entonces el hipotálamo graba eso y por eso la persona se vuelve adicta, inconsciente a esa emoción de miedo.
Claro. Y entonces en su etapa adulta, el hipotálamo, cuando esa persona está en un estado de paz, de tranquilidad, está feliz, todo está andando bien en su vida, el hipotálamo dispara una señal que dice: vas a perecer, no tienes la dosis en el cuerpo, y esa persona inconscientemente va a generar un conflicto, sea en su trabajo, en su familia, con sus amigos, con su pareja, con sus hijos, y es algo cíclico. Entonces entró la sustancia. Es igual que si fuese alcohólico. La diferencia es que en vez de abrir la botella de whisky o de alcohol, tequila, lo que sea que toma, exactamente, provoca un evento que le va a hacer sentir la sensación corporal. El hipotálamo baja la señal, porque es la misma para cualquier adicción que tenga, y el ciclo se da una vez y otra vez, solo que hay momentos en que los ciclos van increciendo, van aumentando, ¿ok? Entonces ahí la persona está funcionando automáticamente. No ha tomado conciencia que ese fue algo que aprendió sencillamente, y que es verdad que está tipificado como una enfermedad que se llama codependencia emocional, que es la más difícil de curar de todas las adicciones, pero también es verdad que como fue aprendida, la buena noticia es que la puede cambiar. ¿Por qué? Porque puede ir, el subconsciente no borra, pero sí puedes reprogramar, puedes grabar encima, y puedes cambiar entonces los niveles de tu cerebro. En vez de tener tu torrente sanguíneo lleno de adrenalina y cortisol, que es lo que te produce el miedo, lo tienes lleno de serotonina, de oxitocina, y entras en unos niveles de paz. Pero para eso tienes que hacer, ¿cómo se llama tu programa? Tienes que dejar que funcione el alma, que tome el control y mirar hacia adentro, porque la víctima vive mirando hacia afuera en proyección constante. Es que fue por culpa de mis padres, es culpa del gobierno, es porque llovió, es por culpa de mis hijos, es por culpa de mi pareja, es por culpa de alguien. Sin hacerse cargo de de la responsabilidad. Mira, yo dirijo grupos de apoyo de mujeres codependientes, y la primera regla, en la primera reunión le digo: habla todo lo que quieras de tu pareja hoy, pero de aquí en adelante no se va a hablar de la pareja, porque una característica de la víctima es que mi marido tiene un problema y yo se lo tengo que resolver, y él debería leer este libro, y él debería ir a este curso, y él debería ir a terapia, y se ocupan de resolverle la vida a todo el que se le atraviesa, menos a sí mismo. Y lo único que podemos hacer cada uno de nosotros es tomar control de la vida. El único asunto que nos corresponde soy yo misma. Lo único que tengo que resolver aquí en esta vida soy yo. Eso es lo que realmente significa ser proactivo. Mi única área de influencia soy yo. No puedo influir en ninguna otra persona, incluido mi hijo. Incluido nuestros hijos. No podemos. Nosotros podemos guiar, modelar, dirigir procesos, pero no tenemos el poder, porque hay cosas de naturaleza que tú no puedes cambiar en alguien. Correcto. Y en este caso podría contar una historia así de interesante acerca de este tema. Claro. Esta historia es acerca de un empresario millonario y un mendigo. Mendigo. Mendigo y mendigo. Esta era una persona que estaba en la calle vendiendo lápices, y el millonario siempre se le acercaba y le daba su costo, ¿verdad? Pero agarraba los lápices. Y al día siguiente volvía a ir al millonario y le agarraba 2 lápices y le pagaba por 2 lápices. Las personas que estaban viendo desde fuera decían: bueno, este hombre tiene dinero, ¿para qué agarra los lápices? Debería de dejar a ese pobre hombre con sus lápices. ¿Para qué está haciendo esta persona ese acto? Entonces el hombre millonario nunca dejó de hacer eso, y le decía siempre, de comerciante a comerciante, de millonario a millonario, de empresario a empresario: aquí están sus monedas por sus lápices. Pasa el tiempo, y esta persona, el que estaba vendiendo los lápices en la calle, se lo encuentra en el banco, bien vestido, bañadito, al millonario. Y va él y se le acerca y le dice: muchas gracias. Dice: ¿por qué? Ah, usted es el que vendía los lápices. Dice: sí, porque gracias a que usted siempre me habló con la verdad, de comerciante a comerciante, nunca me vio como si yo estuviera pidiendo limosna. Usted me ayudó a mí a hacerme responsable, a crecer mi negocio de lápices, y hoy por hoy dejé de ser la víctima. Magnífico. Pues sí, muy lindo. Hay mientras estabas contando este cuento, Sandra, me vino a la mente hay un libro muy interesante que se llama Despertando al Tigre, curando el trauma. No me acuerdo, de Frederick Levine o algo así. Está muy interesante porque tiene relación con lo que estabas diciendo. O sea,
cada cosa va haciendo una huella en nosotros. Si no somos conscientes, mientras no lo sepamos, la vida pasa, la vida sucede y nos llevamos todo este tipo de marcas y vamos actuando sin saber por qué. Exacto. Y nos volvemos papalotes, monigotes de la vida, ¿no? Correcto. En tanto que si te vuelves responsable, muchas veces te encuentras con gentes que no van a querer ser responsables porque es mucho más fácil tirarle la culpa a alguien. Exacto. A Dios, a los vecinos, a quien sea. Correcto. Como digo yo, hasta a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Antes de decir, yo soy responsable de mi vida. Pero en este libro habla de esos detalles que tú dices, ¿no? O sea, que te vuelves adicto sin saberlo. Y cualquier tema, cualquier cosa pueden hacer un, digamos, desbalance en nosotros, Magali, ¿verdad? Uh-huh. Porque no conocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo. O sea, suceden todas estas sustancias y no sabemos ni por qué. Uh-huh. En otros programas lo he mencionado, ¿no? Y uh-huh. lo comparo a veces con el proceso de digestión. Tu cuerpo sabe qué hacer, uh-huh. aunque tú no le digas, lo sabe. Entonces, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por estas cosas, no? Y nos vamos contando nuestra historia, que casi siempre es catastrófica y en contra de los demás, sin querer hacerme cargo, sin ver al otro igual, como el del millonario, el mendigo, ¿no? Exacto, es interesante ver cómo esta persona nunca lo vio como un ser inferior, simplemente lo vio al igual. Yo tendré ahorita más estatus, pero tú eres igual. Entonces, toma responsabilidad de lo que estás haciendo. Y mientras la otra gente lo trataba de victimizar, él tomó responsabilidad y dijo, este hombre tiene la razón. Y es por eso a veces los trabajos como el que hace Magali y su servidora es decir lo que es, sin victimizar a nuestros clientes, a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque no les estamos ayudando. Sí, es correcto. ¿Verdad? El concepto que tenemos de ayuda puede ser muy perjudicial. Exacto. Sí. Porque lo que hacemos es aumentar el guión de la persona. Correcto. Sí. Pobrecita tú no puedes pagar que sea gratis. Pobrecita tú no puedes hacer, yo te lo hago. Claro. Castrante completamente. Sí, con efectos especiales, uh-huh. ¿verdad? Correcto. Para la víctima. Uh-huh. Vamos a tener que irnos una pausa. Regresando, continuamos con esta plática acerca de las relaciones interpersonales. Regresamos desde el alma. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior. Muchísimas gracias a las llamadas que hemos recibido. No podemos tomarlas inmediatamente, pero si no te has podido comunicar, yo estoy haciendo aquí una lista de los teléfonos y con mucho gusto me reporto más tarde. También te recuerdo que si gustas me puedes mandar un texto o dejarme un correo de voz al 512-540-4129. También tenemos las dos líneas, te las voy a dar, ¿verdad? Para que sepas que me puedes llamar, que nos puedes marcar con con cualquier otro tema, alguna sugerencia inclusive. 512-377-1813, 512-377-1214. Y esta tarde estamos platicando aquí muy a gusto, ¿verdad? Con Magali Ferrer, ella es hipnoterapeuta y es también máster de programación neurolingüística, y con Sandra Sniden, ella es coach de vida. Y digo muy a gusto porque a mí me apasiona pensar que siempre tenemos una puerta, y mi siguiente pregunta sería o es, ¿cómo dejar de alimentar a esa víctima que todos llevamos dentro? Porque, caramba, ¿no? De pronto sucede algo y hasta que no recoges, digo yo, tu humanidad, digo, me pongo al principio de la fila, ¿verdad? Digo, espérame, no, ¿verdad? Yo sugiero la no alimentación de la víctima. Pero Magali, compártenos. Sí, efectivamente es lo que hay que hacer, porque cuando tú alimentas a la víctima diciéndole, ay sí, pobrecita tú, tan buena que tú eres y tan malos que son los demás, y tú sabes, entre mujeres incluso empezamos a usar adjetivos calificativos, peyorativos en contra del hombre que la maltrató o quien sea, y de esa manera nos volvemos cómplices de la situación de ella.
Es decir, como la reflexión que nos leyó hace un momento Sandra, donde este hombre estimula el crecimiento del otro a través de valorizar el trabajo que él estaba haciendo. En ningún momento lo vio como un mendigo, sino lo vio como alguien que hacía un intercambio de un producto por un dinero. Entonces, cuando nosotros somos capaces de a una amiga o a alguien de nuestra familia, y nosotros ya hemos salido de ese guión de víctima, y nos damos cuenta que ella está vibrando ahí, y nosotros la podemos ayudar, hay que hacerlo de manera muy sutil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esta persona está acostumbrada a ese juego. Mira, el juego psicológico es un triángulo y se le llama el triángulo dramático de Karpman, donde se juegan 3 posiciones. En una soy la víctima, en otra soy la salvadora, uh-huh, y en la otra soy el perseguidor. Entonces el perseguidor va a ser el victimario, ¿verdad? El que fue contra ella y la agredió de la forma que sea, y cuando ella va y cuenta, entra alguien en el juego que hace el rol de salvador, que es quien en muchos de los casos le va a decir al otro, tú eres malo, que le hiciste no sé qué, y tú, pobrecita. Entonces los 3 se enganchan psicológicamente en el juego, y ahí no hay crecimiento para ninguno de los 3. Bien, entonces es cuidarnos de el juego. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una víctima va a jugar las 3 posiciones. Víctima es victimario también y es salvadora. Entonces, una salvadora yo las llamo las ambulancias, ¿no? Ellas siempre están buscando que tiene un problema y van para ir a ayudar. Porque hay una necesidad interna de ser buena. Y de ser salvada. Ajá, por eso yo necesito ser buena, y por lo tanto yo todo lo hice bien, lo que hicieron mal las cosas fueron los demás, y cuando veo que alguien está en peligro yo voy en su salvación, bien, pero en realidad todo esto es proyección hacia afuera. Como tú decías, ese niño que no crece, que sigue con nosotros a lo largo de nuestra vida, probablemente es así porque no obtuvo el amor y el reconocimiento de quienes lo cuidaron, de esas figuras parentales. Pero nuestro deber de adulto es convertirnos en nuestras propias madres. Correcto. En nuestras propias cuidadoras, en nutrirnos y darnos nosotras el amor, la atención, los mimos, todo lo que fuimos privados, porque tal vez las personas que estaban que nos cuidaron no tenían las condiciones. ¿Me entiendes? Aquí nadie tuvo culpa, fue algo que nos correspondió vivir, y cuando ya nos hacemos responsables nosotras podemos convertirnos en eso mismo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser sutiles para romper esto? Porque si tú vas a una víctima y le dices... deja de hacerte la víctima. Exactamente. No, va a reaccionar, claro, de un defensivo. Modo... Exactamente, claro, porque agresivo, es como agresivo. Si tú le arrancaras la ropa y la lanzaras al medio de la calle. Uh-huh. O sea, tú la estás quitando... Exactamente. Desenmascaras. Y a nadie le gusta ser desenmascarado. No, porque eso están es una viviendo protección. Su historia. Exactamente. Uh-huh. Está viviendo una protección. Pero la manera como psicológicamente, según el análisis transaccional, tú puedes sacar a una persona del juego psicológico, de ese triángulo dramático, es a través de preguntas. Uh-huh. Las preguntas despiertan el adulto de la persona. Entonces tú muy sutilmente la escuchas y le puedes hacer preguntas. Uh-huh. Tal vez nosotros, los que somos terapeutas, algunas personas nos temen porque creen que cada vez que van a hablar con nosotros le vamos a hacer terapia. Hasta con tus amigos, ¿verdad? Claro, o sea, como no. Que están... Uno no anda haciendo diagnóstico todo el tiempo. No. Pero puede ocurrir que una amiga te está contando algo y solamente con preguntas ella va a dar con su propia respuesta. Claro. Porque en realidad un terapeuta nunca le dice a la persona lo que tiene que hacer. No. Lo que hace es guiarlo hasta que él consigue su propia respuesta. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros yace un sabio. Uh-huh. Que se llama intuición, uh-huh. Esa voz interna que constantemente nos está hablando, pero que nosotros la ignoramos por seguir los patrones mentales. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer conexión con nosotros, esa voz interna va agarrando cada vez más poder, y mientras más la obedecemos, pues más exitosos nos volvemos. Pero como esta persona no está en esa situación, tú puedes hacer preguntas muy sutiles, desde el amor, desde la compasión, que es diferente a la lástima, donde la persona va a conseguir una respuesta, donde ella misma va a caer en un proceso de darse cuenta que probablemente la historia la está viendo desde un solo ángulo, y es el ángulo del que padece la situación. Pero cuando tú te paras en los pies del victimario, vas a conseguir que él también tiene razones. Uh-huh. Porque esto es un juego. Esto es un juego donde hay agendas ocultas. Estamos hablando algo a un nivel, pero por debajo de la mesa estamos intercambiando otras cosas. Es un iceberg, ¿no? Uh-huh. Lo que se ve es nada más lo que está en la nada superficie. Más ve, exactamente, pero por puedes dentro ir hay tan mucho profundo daño. como, claro, exactamente. Sí.
Entonces, y cuando iniciamos un proceso, y lo puede decir Sandra, cuando iniciamos un proceso terapéutico con una persona, cuando la persona llega ves la punta del iceberg, pero tú no sabes cuál profundo es. Exacto. Y cuántas capas hay en esa cebolla que tienes que ir quitando hasta que realmente, porque en realidad en terapia tú no le haces ningún cambio a la persona, lo que haces es ayudarlo a quitarse las máscaras que le hicieron perderse de sí mismo hasta que aflora lo que es en realidad. Y cuando aflora lo que eres tú, no tuviste que hacer nada, solamente ser auténtico. Tienes toda la razón. A veces cuando voy con clientes y ya sé más o menos una situación, porque pues hay que saber por dónde vamos a empezar. Casi últimamente me he olvidado llevar una cebolla. Y me dicen, ¿y para qué es esta cebolla? Porque te voy a enseñar con la cebolla lo que vamos a cómo vamos a guiarte. Le dije, ¿cuál es lo más dulce de la cebolla? Lo que sabe más rico es lo que está dentro. Esa es tu esencia. Y es cierto, la sabiduría ya la nacemos todos, nada más que hay que ayudarles a activar su sabiduría, como dices tú, a través de preguntas. Sí, pueden quedarse, se puede quedar también la persona como en medio en alguno de las vericuetas del laberinto, ¿verdad? Oh, sí, muchas porque veces. Está, y muchas de las veces hay miedos, claro. Entonces prefieres evadir la responsabilidad de ver de frente, reconocer lo que se ha hecho antes de dar el paso siguiente, ¿verdad? Porque nuestra cultura, como decíamos, tiene mucho también que ver en la creación de estas películas. Las películas personales, ¿no? Los guiones individuales. Y las novelas son clásicos. Yo era una novelera 100%, venezolanas, mexicanas, cierto rollo. A mí nunca. Yo sí, y no me da vergüenza, gracias a Dios salí. Pero ahora veo que no tengo ni siquiera cable porque ya la televisión ya no me llama la atención. Obviamente respeto a quien le gusta. Claro. Pero fui a un hotel y estaba viendo las canales hispanos y estaba una novela y yo empecé a actuar como ay sí, Juan Alberto no me ama, y mi esposo se me queda viendo y ahora le dije, ya se me había olvidado el drama de esta novela. Es mucho drama y es mucho sufrimiento y todo lo que se hereda, porque hasta yo viví en esa sí, es cultural, es cultural. Y todo alrededor lo va nutriendo. Claro. No tenemos otras cosas que no sean noticias, por supuesto, negativas, etcétera. Entonces todo un poco lo va nutriendo y nosotros somos partícipes de haber llegado al punto donde se ha salido de nuestras manos y estamos tan desconocidos de nosotros mismos que preferimos culpar al otro de las desgracias que vivimos, ¿no? Claro, es que en realidad sí hemos sido de alguna manera víctimas de una programación masiva a nivel social, cultural, familiar, de todo tipo. Entonces es salir de ese patrón, como explicaba Sandra, es salir de esos condicionamientos. La manera es ser asertivos, y si quiere lo hablamos en el siguiente segmento. Claro que sí. Y pues sí, nos tenemos que ir, ¿verdad? Te recuerdo los teléfonos en el estudio: 512-377-1813, 512-377-1214, y también tenemos una línea para que me dejes textos o correos de voz: 512-540-4129. Regresamos desde el alma. Cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior. Muchísimas gracias por las llamadas que hemos recibido, muchísimas gracias por el entusiasmo también en las porras, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad que desde el alma está y pretende estar siempre desde el alma para que podamos transformarnos en las personas que verdaderamente somos. Muchas veces nos quedamos por ahí perdidos en lo superficial, y esto no es ni siquiera como para culpar a una sociedad que hemos creado o alejarnos de esos, sino que también nos percatemos que en eso superficial puede estar, ¿verdad?, una vida pues hasta agradable y sabrosona, y por qué no, ¿verdad? Porque es parte también de esta creación. Sin embargo, reconocer lo que somos nos da mucha alegría, mucha felicidad.
¿No te parece, Magali? Entonces, para llegar a eso, ¿cómo podemos ser asertivos? ¿Cómo podemos reconocer? ¿Cómo podemos atrevernos a ir hacia la parte profunda del iceberg? Mira, a mí me ocurre que tanto en los grupos de apoyo de mujeres como en consulta, muchas mujeres funcionan donde se van a los extremos o son muy, muy pasivas, muy sumisas y se someten a todo lo que se exige de ellas, o por el contrario, son agresivas al momento de decir lo que no están dispuestas a aceptar dentro de una relación de cualquier tipo, entre amigos, familiares, pareja o trabajo. Entonces la asertividad consiste en conseguir el equilibrio donde yo sé cuál es mi lugar y yo soy capaz de decir no sin sentirme culpable. Claro. Bien, porque es que nos acondicionamos de tal manera que si digo que no, dejo de ser buena. Si no soy buena, me van a rechazar o me van a abandonar, no me van a querer. Entonces hay todo un entramado psicológico ahí muy fuerte. Entonces significa el poder entrar en contacto conmigo y saber realmente si yo quiero o no quiero aceptar algo que está pasando en mi vida porque atenta contra mi bienestar, y la situación debe estar en una posición de igualdad. Bueno para el otro y bueno para mí. Correcto. Como Cuando de la historia. Correcto. De igualdad. Es win-win. Debe ser ganar para ambos. Si alguno de los dos pierde, allá hay desequilibrio. Claro. Y cuando hay desequilibrio, hay enojo. Y por eso es que puedo entonces portarme agresiva o ser un agresivo pasivo sumiso. Entonces aprender a decir no, no estoy de acuerdo, pero buscar un punto de negociación donde los dos puedan negociar y establecer un acuerdo, ¿no? Sin embargo, para esto se requiere estar en contacto con nosotras mismas y saber que podemos decir que no en algún momento. Una vez yo leí algo para los que son católicos y creen en la Virgen, donde la Virgen María decía: decir no es una manera de amar. Y es cierto, porque sobre todo como madres muchas veces creemos que tenemos que decirle sí a todos nuestros hijos para poder ser buenas madres, y hacemos todo lo contrario. Nuestro trabajo es enseñar los límites, ¿ok? Los límites que sean de beneficio para nuestros hijos, para que aprendan a tomar decisiones favorables para ellos. Entonces, en realidad, para una persona desprenderse del guión de víctima va a significar hacerse responsable del 100% de todas las cosas que ocurren en su vida. Eso atemoriza, porque significa primero enfrentar una montaña de cosas que ya hice y de las cuales yo no me quiero hacer responsable de que yo fui la causante, claro, porque entonces viene una culpa atroz. Entonces es sencillamente mirarnos con compasión y entender que cada una de esas decisiones que tomamos en nuestra vida, en nuestro pasado, la hicimos desde el plano de conciencia que teníamos en esos momentos. No es lo mismo como yo era a los 17 años a como soy a los 40. Claro. No hay comparación, porque he tenido una cantidad de un bagaje de información y de experiencias que han construido otra manera mía de ver el mundo. Entonces yo no puedo juzgar lo que decidí a los 17 a los 40. Es absurdo y es injusto. Y todas esas decisiones que tomé, todo lo que yo viví, construyeron la persona en la que me he convertido hoy. Entonces, mi invitación es que cuando nosotros dejamos de ser víctimas, porque todas nosotras las mujeres fuimos víctimas, sí, todas, ninguna de nosotras puede decir, no, yo desde pequeña he sido así, es mentira. Sencillamente por nacer mujer. Hubo un momento en el que tomé la decisión, bien sea porque pasé una situación extrema en mi vida, entré en una crisis que dije, hasta aquí, yo no puedo seguir viviendo esto, o entré en alcoholismo, fracasé, lo que sea que pasó que me hizo darme contra la pared y tomé la decisión. Cuando uno deja de ser víctima, se hace total y completamente libre. Correcto. Es la única manera de ser libre. De lo contrario, eres siempre esclavo a las situaciones que te rodean, porque tienes que ir a ese son. Mientras que cuando tú eres libre, tú eres capaz de diseñar la vida que quieres, la realidad que quieres en tu entorno, con quién quieres estar y con quién no. Dejan de importarte las opiniones y críticas de los demás, pero paradójicamente comienzas a vivir una vida mucho más ética y moral. Correcto. Aun cuando eres libre y aun cuando no te importa lo que los demás piensan. Pero estás en un nivel donde te das cuenta que cada decisión que tú tomas va a tener un impacto en tu vida en el futuro. Entonces, es la mejor manera de estar, es salirse de ese juego, que es un juego dramático que nos lleva al dolor, al sufrimiento, y paradójicamente los seres humanos huimos al dolor. Y por eso es que empezamos a crear todas estas capas de la cebolla, para escapar del dolor. Pero ese laberinto paradójicamente nos lleva al sufrimiento, a más dolor y a más capas,
Y bueno, tú decías también esto de que las decisiones que tomé a los 16 no es lo mismo a las decisiones que tomo a los 40 y poquitos, ¿sabes? ¿No? Sí. O a los muchos. O a los 50, no importa. No importa, pero bueno, hacerlo también un poquito más jocoso este asunto. No es lo mismo. Y va sucediendo como decíamos al principio, lo vas integrando. El problema es cuando tú no has aceptado que, bueno, la regué, pues la regué, ni modo. O sea, vamos aprendiendo sobre la vida. Y los errores, lo que llamamos errores, pueden ser en verdad la base de un conocimiento, de una sabiduría verdadera. Como tú dices, no es a través de evitar el dolor, sino como ya coincidimos que aquí tenemos uno de los muchos autores favoritos, ¿verdad? Jodorowsky. Entonces dice, es no rechazarlo, sino utilizarlo Así como es. trampolín. O sea, cuando tú vas integrando esas cosas a ti con la aceptación, te haces responsable y dices, bueno, esta es la regada de lo que hayas hecho, ¿no? Esta fue una decisión, lo que sea, lo que hayas hecho, pero lo integras no con culpa, sino con el conocimiento de lo que te pudo haber dejado, porque además, sin eso no serías lo que eres, ¿no? Entonces, es cierto. Es un juego también mental, ¿no? O sea, ¿cómo quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío? Así es. Mejor Porque eliminamos el vaso. En realidad, nosotros mismos somos los que nos juzgamos, y nos juzgamos basado en una escala de valores que nosotros aprendimos acerca de lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, nosotras mismas creamos culpa y entramos en un juego de autodestrucción. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Hola. Bueno, tuvimos. Creo que, no sé, como que tardamos un poquito en contestar, pero insistan, por favor, o déjenme un texto al 512-540-4129 con nombre, por favor. Quería adicionar acerca de eso de ser asertivo, del sí y el no, es bien importante. Y es cierto, las decisiones que hice a los 16 no son las mismas que ahorita ya tengo más edad y ya acumulé experiencias, que es lo rico, ¿verdad?, de la edad, la experiencia. Hace poco tuve una charla con una persona hermosa, y ella me dijo, he tenido más problemas de responderte a ti que ahorita, porque le dije, es que yo quiero saber a lo que voy, quiero poner las bases, quiero poner mis límites, ¿verdad? Y no es ninguna ofensa que me diga a mí eso, porque yo también quiero saber cuáles son sus límites para poder iniciar una relación sana, porque si empiezo yo a adivinar lo que la otra persona quiere, ya me estoy yo creando algo que no es real. Estás poniendo capas, estás entrando en un laberinto. Exacto, y es bonito poner las reglas del juego, ¿verdad?, de la relación que se va iniciando, y poder, si quieres es un no de corazón, y si es un sí de adelante, ¿verdad? Y Magali, tú mencionabas esto de y lo que dices ahora, Sandra, de cómo decir no sin sentirte culpable, ¿verdad? Cuando tú te sientes como en los animales, cuando te siente el animal no tiene ese mismo olor de la manada, pues lo hacen a un lado. Yo solo quiero decir que qué tan alto quieres volar, ¿no? Las águilas, nomás de entrada, las águilas vuelan solas. Sí. No vuelan en parvada. No. Entonces, ¿qué tan único quieres ser? Pero no lo digo, no es una invitación como para hacerlo con arrogancia. Hace un rato cuando llegué estábamos hablando, ¿verdad?, de la misma cantidad de amor, pedirla de sabiduría por la misma cantidad de opulencia, ¿no? O sea, para que continuemos en ese equilibrio. Correcto. ¿No? Así es. Señoras, ¿quieren nada agregar algo más? Estamos por irnos. Quería nada más decirles a todas nuestras radioescuchas que la autoestima es el mejor arma que uno tiene, y de ahí es una medicina para de ahí poder avanzar a unas relaciones sanas. Trabajen mucho en ustedes, inviertan en ustedes, vale la pena. Es cierto, o sea, definitivamente la solución es amarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Walter Rizzo, un psicólogo, autor de libros de pareja, dice, cuando tú no te amas. KLZT, HD4 Bastrop.